El modelo imperante de mujer que había prevalecido en España durante siglos siguió siendo una realidad aceptada por la mayoría de hombres y mujeres a comienzos del siglo XX. A pesar de los esfuerzos de nuestras feministas pioneras, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, y del movimiento krausista, que pretendía arrancar a las mujeres de la influencia de la Iglesia, la verdadera polémica sobre cuestiones feministas tardaría aún unos años en salir a escena. Los últimos años del reinado de Alfonso XIII, transcurridos entre la dictadura del general Primo de Rivera y la dictablanda de Berenguer, ponían fin al sistema de restauración en España, no del todo estéril, enarbolando un interés paternalista por los derechos de la mujer que haría algunas pequeñas concesiones. De forma que aquel tejido crítico incipiente, revitalizado por colectivos como la Liga Anticlerical de Librepensadores, que agrupaba a masones, ateos y feministas, empezaba a cargar las tintas contra el dogma católico, el autoritarismo de la familia y la servidumbre de la mujer, y a hacerse manifiesto en artículos de prensa. Tradicionalmente el papel de la mujer era fundamentalmente de esposa y de madre. Esto era así desde siglos atrás, por lo que realmente uno de los principales frenos que tenía la mujer para acceder a la educación venía principalmente de sus propias familias. Era muy difícil para una mujer convencer a sus padres de que le dejaran salir un poco de esa rutina del casamiento y la maternidad para comenzar otro camino intelectual. Por otro lado, también había un freno importante por parte de la propia Iglesia, sobre todo en lo que se refiere a ciertas educaciones que algunas mujeres consideraban que eran fundamentales, como por ejemplo la educación sexual, que permitía a las mujeres tener un poco de control sobre su cuerpo. La Ley de Instrucción Pública de 1857, si bien hizo obligatoria la escolaridad de las niñas en la enseñanza primaria, no dejó de excluirlas de materias como la industria, el comercio, la geometría y, por supuesto, la educación sexual. La más conocida como Ley Moyano mantuvo el férreo control de las autoridades eclesiásticas sobre el currículum docente, marcando una separación tajante entre los sexos y justificando conceptos tan difíciles de derribar como el de labores propias del sexo femenino. La defensa de la educación femenina y sobre todo la revalorización de la importancia de la educación femenina es algo que empieza a ponerse de manifiesto desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en gran medida gracias a la acción y la defensa que hacen de ella los hombres de la institución, los hombres y las mujeres de la institución libre de enseñanza. Y esa defensa va a traer consigo que ya con carácter previo al inicio de la República se hubiera hecho una labor de incremento de la presencia femenina, tanto en la enseñanza primaria como sobre todo en la secundaria y la superior. En 1876, Giner de los Ríos se ponía al frente de la Institución Libre de Enseñanza, apostando por la coeducación como principio esencial del régimen escolar. Su laicismo moral aducía que no había razones para separar en la escuela las relaciones que uno y otro sexo mantenían en la sociedad, y postulaba con ello el fin de la inferioridad positiva de la mujer. Algo que terminaría de completarse con la ley de 1910, que anulaba la obligatoriedad del permiso de un tutor masculino para el acceso de las mujeres a la enseñanza secundaria o superior. Pero esta apertura, dijéramos, de la legislación hacia la educación de las mujeres en 1910, comienza a concretarse en ciertas instituciones que lo permiten abiertamente. Las principales de ellas tienen que ver con la Junta para Ampliación de Estudios, que se crea en 1914 y que permite a más de 2.000 mujeres educarse fuera de España, ampliar sus estudios fuera de España. Esto es muy importante, no solamente porque es un sistema de becas que abre la cabeza, abre la vida a la vida científica y también cultural.
Este nuevo organismo nacía de los anhelos de la Institución Libre de Enseñanza por impulsar una educación integral del ser humano. La Junta de Ampliación de Estudios enviaría, a pesar de los trastornos de la Primera Guerra Mundial, a más de 1.500 españoles a centros de investigación extranjeros, hombres y mujeres que a su regreso se encargarían de combatir la atonía educativa, cimentada aún por las vigas maestras del patriarcado y de la Iglesia Católica. Después de la guerra, sin embargo, van a proliferar toda una serie de asociaciones en España. Fundamentalmente va a estar la AMME, lo que es la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que surge en 1918 y que va a defender derechos concretos para las mujeres, tanto en el terreno político como económico como social. Y si bien es cierto que la Asociación Nacional de Mujeres Españolas no va a defender el voto en su programa, tampoco va a estar en contra. Y lo que no cabe duda es que el impulso de reconocimiento de toda una serie de derechos, a la larga iba a llevar al reconocimiento del voto a la mujer. El fin de la Primera Guerra Mundial traería también un nuevo referente femenino, la mujer moderna. Un modelo nacido en gran parte del prestigio conquistado por las mujeres durante y después de la contienda, y que revirtió en su utilidad social, en su creciente seguridad y en su proyección de futuro. Y aunque minoritaria, la mujer moderna era ya, también en España, una mujer trabajadora, una mujer emancipada y una mujer con formación que empieza a ser muy consciente de que la ley española es profundamente discriminatoria para ella. Dentro de este grupo va a haber también lo que va a ser una élite de mujeres, en este caso ya, que tenían formación universitaria, que sabían idiomas, que salían al extranjero, que formaban parte de asociaciones, que participaban en medios de comunicación, que estas mujeres, que después citaré, Margarita Nelken, Victoria Kent, etcétera, pues van a ser ya mujeres que sí van a participar en política. Y a la hora de participar en política, ellas evidentemente van a defender totalmente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Estas mujeres además van a ser muy respetadas por su profesionalidad y por su buen hacer, y por lo tanto vamos a decir que sus peticiones cada vez pues, van a ser más escuchadas en la generalidad, ¿no?, de la sociedad española. Y que tendrán ya como punto de apoyo para sus argumentos feministas los éxitos de las sufragistas extranjeras, que verán reconocido el voto femenino en Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña al término de la guerra. De esta forma, recogiendo las innovaciones políticas y sociales de algunos gobiernos europeos, la Junta de Ampliación de Estudios insistirá en materializar las ideas krausistas con la creación de nuevas instituciones educativas, poniendo el foco de interés en una nueva élite femenina que sirva de modelo de referencia para una también nueva sociedad española. El principal quizá de ellos sea la residencia de señoritas. La residencia de señoritas se crea paralelamente, un poquito después, pero tiene la misma función que la residencia de estudiantes y es dirigida por una mujer muy notable que tendrá un gran papel en lo que supone la extensión de esta posibilidad de las mujeres de adquirir una formación superior, que es María de Maeztu. María de Maeztu también será en el año 26 una de las principales promotoras de una asociación femenina que se llama Lyceum Club, que agrupará a mujeres. Es una asociación que está hecha por mujeres, dirigida por mujeres y fundamentalmente va hacia mujeres, pero digamos que supone un lugar de encuentro para las mujeres donde entran hombres como iguales, ¿no? La progresiva creación de instituciones y asociaciones de signo feminista va a devenir en la convergencia de una generación de mujeres asimilable a las famosas generaciones masculinas del 98, del 14 y del 27. Pero este colectivo de mujeres ejemplares no dejará de representar una élite separada del conjunto de la sociedad española, todavía sujeta a un imaginario moral profundamente cristiano. No obstante, y puesto que la ley lo permite, cada vez son más las mujeres que acceden a una educación superior y que verán en el advenimiento de la Segunda República la oportunidad de vincular sus estudios a un desarrollo profesional.
lo que aporta la República, sobre todo en el ámbito de la educación femenina, es una intensificación de ese proceso de presencia de las mujeres en las aulas universitarias. De forma que entre 1930 y 1935 va a aumentar el número de mujeres en las aulas en más de 1000 estudiantes, que para un periodo de 5 años es un número muy significativo teniendo en cuenta la situación española. Y lo que también va a aportar es un aumento del número de mujeres en la investigación como profesoras de enseñanza secundaria, de bachillerato sobre todo, y incluso como profesoras de la universidad. Por eso los políticos republicanos llegan con un amplísimo plan de reformas, con un amplísimo programa de reformas de tipo económico, de tipo social, de tipo militar, de tipo religioso, porque se va a declarar un Estado laico y se va a abogar por la separación Iglesia-Estado. Y en ese amplísimo programa de reformas va a entrar también por parte de algunos, ojo, no de todos los políticos de la República, pero sí de algunos, va a entrar también el reconocimiento de aquellos derechos que no tienen las mujeres, como el político, o el fin de aquellas leyes que seguían discriminando a nivel civil o a nivel penal a las mujeres. Y ese cambio de clase política, o por lo menos de una parte de la clase política, va a ser fundamental porque va a incentivar la participación política de las mujeres y, por tanto, el avance hacia un feminismo de la igualdad. Un feminismo que aún se encontraba entre bastidores, a medio camino entre lo exótico y lo siniestro, incluso para las mentes más progresistas, pero al que la Segunda República dará carta de naturaleza al concretarlo en un marco jurídico excepcional. La Segunda República va a desarrollar toda una vorágine legislativa que va a cambiar sustancialmente todo lo que es el marco regulatorio en torno a la mujer en España. Estamos hablando de reconocimiento del voto, estamos hablando del reconocimiento del matrimonio civil, estamos hablando también del reconocimiento del divorcio, además con una legislación bastante progresista, lo que existía en Europa en ese momento. Estamos hablando también del reconocimiento del derecho a la patria potestad sobre los hijos de las mujeres, la eliminación del delito de adulterio para las mujeres, toda una legislación laboral ingente, que tiene que ver con igualdad de salarios entre hombres y mujeres, protección a la mujer en la maternidad. Incluso en aspectos que siguen siendo parte del debate político-moral del presente, como la prostitución, el uso de anticonceptivos y la despenalización del aborto. En este sentido, y a pesar de que la visibilización de las mujeres, tanto en la esfera educativa como en la institucional, había dado pasos de gigante en la sociedad española, el reto que debía seguir a los cambios legislativos era algo mucho más sutil y complejo, un cambio en la mentalidad, algo que tenía que ver con la vindicación de igualdad entre los sexos como uno de los principios constituyentes del sistema democrático recién conquistado, pero que tardaría mucho en filtrarse a los comportamientos sociales cotidianos. Hasta en 1931 habíamos tenido una democracia sometida a ciertas interferencias en la práctica política, sobre todo a cierta manipulación del voto político a través del caciquismo. Con la llegada de la República, lo que se pretende es, primero, instaurar un auténtico régimen democrático, en que el voto del ciudadano sea realmente representativo y el que decide el gobierno. Y, en segundo lugar, se pretende dar pie a un gobierno o dar paso a un gobierno
que vaya cubriendo todas las etapas de evolución, de progreso, de cambio social y político que España no había conseguido cubrir hasta entonces. Porque si bien el sufragio universal masculino existía en España desde 1890, se trataba de un voto cautivo, rotundamente contaminado por un clientelismo social que se había hecho norma en el comportamiento político y que se apoyaba además en la elevada tasa de analfabetismo, que era aún mayor entre las mujeres y en el medio rural. Y recogiendo los frutos del krausismo y de la institución libre de enseñanza, la Segunda República se propuso, dotada ya de una milicia de educadores y de un concienzudo programa pedagógico, escarbar en las raíces de este mal enquistado en la sociedad española. Daos cuenta que en este momento pues no hay televisión, la radio pues francamente no llega a la mayor parte de los sitios, no hay manera de difundir esta noticia, no hay manera de explicar a la gente que vivía en los pueblos que a partir de este momento tenían otro tipo de derechos y otro tipo de obligaciones, ¿no? El único modo universal de hacer esto era a través de la educación, y eso hizo que la Segunda República hiciera un esfuerzo ímprobo por extender este derecho, sobre todo en esta línea. O sea, no había posibilidad de que la República pudiera avanzar si no había, a la vez, un desarrollo educativo importante. En las misiones pedagógicas se integran mujeres que son las encargadas, por ejemplo, de explicar lo que la Constitución y después de que se le permite a la mujer votar, lo que implica el derecho al voto para la mujer. Entonces, a la vez que se enseñaba pues, el cine, se hablaba con las mujeres de los pueblos sobre sus nuevos derechos. La legitimación social de los derechos individuales, más aún los referidos a la mujer, no representaron un factor clave de la tradición liberal y democrática en España hasta que las reformas políticas de la Segunda República se pusieron en marcha. En este escenario político no resulta, pues, sorprendente que ni siquiera aquellas mujeres que habían logrado tener una representación en el gobierno republicano centrasen su lucha en la reivindicación del voto, tal como había sucedido unos años antes en países como Gran Bretaña o Estados Unidos. Por lo tanto, la obtención del voto en España realmente se circunscribe casi exclusivamente a la lucha de una sola mujer, que es Clara Campoamor, que lo que va a ser en las Cortes Constituyentes Republicanas se va a enfrentar en este caso a todo lo que eran prácticamente todos los partidos políticos que estaban representados en esas Cortes, incluso a sus correligionarias, como Victoria Kent, por ejemplo, a miembros también de su propio partido político, y va a defender el derecho, el reconocimiento del derecho al voto de todas las mujeres españolas. Años después, Victoria Kent explicaría en una entrevista a televisión por qué decidió negar su apoyo al voto femenino en 1931. Yo decía, la mujer necesita un ideal y eso hay que inculcarle el ideal que creamos que es conveniente para nuestra patria. Y en el caso de España tenemos que tener muy presente que el movimiento feminista va a ser un movimiento dividido. Vamos a tener por una parte lo que es un movimiento feminista progresista, donde estarían partidos políticos detrás como es el PSOE, el Partido Comunista y los anarquistas, e incluso aquí tenemos que hablar que hay diferencias entre los anarquistas y los socialistas. Los anarquistas de hecho no quieren hablar de feminismo, su mensaje es un mensaje mucho más universal. Después estaría lo que sería el feminismo conservador, que vamos a decir la asociación más importante que representa este feminismo conservador es la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que era un feminismo conservador, católico, independiente, nacionalista, pero que, como he dicho antes, pues va a pedir derechos concretos y a reclamar derechos concretos para las mujeres en todos los ámbitos. La Constitución de 1931, aunque sigue entendiendo a la mujer como esposa y madre,
y al Estado como garante de la protección de la maternidad y la infancia, da un paso hacia el entendimiento de una feminidad más moderna, al difundir, por ejemplo, una idea de igualdad legal en el matrimonio y en el acceso a puestos de responsabilidad en la esfera pública. El acceso de la mujer a la educación implicaba también una transformación de lo que los hombres podían pensar de ellas. O sea, que no solamente las mujeres por sí mismas fueron capaces de generar un modelo de vida que se ajustara más a un modelo de libertad, un modelo de ciudadanía, ¿no? Sino que también, no solamente a nivel docente, puesto que estas mujeres que estaban en cargos de importancia en la educación, y también las maestras, o sea, el papel de las maestras es fundamental como generador de democracia o de actitudes democráticas, ¿no? Estos dos factores, por un lado, la asunción de que la mujer, o sea, la asunción por parte de las mujeres de una presencia distinta dentro de la sociedad a la que tenían hasta ese momento, y la influencia que estas mujeres tuvieron sobre otros hombres. A pesar de estas asombrosas transformaciones sociales, seguirán existiendo un sinfín de frenos reales. El primero, la propia actitud de los hombres, que seguirán siendo muy reticentes a la incorporación de las mujeres al mundo laboral, al argumento explícito de dejación de funciones domésticas y maritales, y al más callado, el de la pérdida de su hegemonía histórica, existía el temor a la bajada salarial que podría suponer la competencia de la mujer. Un temor sin duda acrecentado por los efectos del crack del 29 que también van a llegar a España. Si nos vamos al terreno práctico, la situación de la mujer en general no va a cambiar tanto durante la Segunda República, por varios motivos. En primer lugar, por el corto espacio de tiempo de que dispone la República, teniendo en cuenta además que en 1933 la derecha llega al poder, en este caso el Partido Republicano de Lerroux, pero la CEDA gana y por lo tanto frena muchas de las reformas del bienio progresista. Dos elecciones con resultados muy distintos. En el 33 ganaron la derecha, en el 36 el Frente Popular de Izquierdas, pero que tienen un hecho común, y es que en ambos casos, en ambos momentos, se va a decir que el voto de las mujeres es quien ha decidido el resultado. Realmente podía haberlo sido, porque numéricamente y estadísticamente las mujeres eran más que los hombres. Pero en la práctica no fue un elemento tan decisivo. Sí es verdad que las mujeres se sintieron implicadas en ese momento electoral, y una prueba de ellas es que el porcentaje de voto femenino con respecto al número de electoras va a ser un porcentaje bastante alto. Y aunque las mujeres participaron en gran medida en aquellas primeras elecciones, también se abstuvieron más que los hombres. Hoy resulta evidente que las mujeres no hicieron sino reforzar con su voto la tendencia política general, y que fueron otros factores como el reparto de fuerzas políticas, las alianzas o confrontaciones entre ellas y el ejercicio estéril al que el poder se había acostumbrado los que decidieron el resultado electoral. El breve periodo de tiempo que existió la Segunda República significó que se pusieron en marcha muchos cambios de cara a las mujeres, sobre todo de tipo legal, pero no hubo espacio suficiente para transformar esos cambios legales en cambios sociales y cambios reales de la vida de las mujeres. El estallido de la Guerra Civil y sobre todo el triunfo del franquismo al término de ella cercenó de momento el que esos avances pudieran continuarse y transformar la vida de las mujeres. Las exiliadas se llevaron con ellas esos cambios de algún modo, y los exiliados también, y trataron de custodiarlos para que en otro momento, en algún otro momento, pudieran traerlos de nuevo a España.
Pero por otro lado está la labor callada de las mujeres que se quedaron. O sea, hubo muchas de estas intelectuales o estas maestras o estas personas que apostaron tanto por la enseñanza de la mujer que en otro papel, porque ya el papel que tenían no lo pudieron cumplir, siguieron de alguna manera transformando la sociedad. Entonces se convierten en tutoras de esta nueva élite, se convierten también en educadoras de pequeños pueblos, muchas de ellas son desterradas, ya no pueden ejercer en el lugar donde bueno, habían comenzado a hacerlo, sobre todo en las grandes ciudades, en Barcelona y Madrid, pero a algunas de ellas se les permite continuar su docencia en pueblos perdidos. Entretanto, el franquismo triunfante se encargó de asfixiar en tiempo récord los esfuerzos que la República había vertido en todos los ámbitos de la vida. La creación de órganos afines al régimen, como la sección femenina, no cejó en su empeño de resucitar la figura de una mujer tradicional que recuperaba el esquema moral del siglo XIX. Y como era de esperar, las mujeres que habían contribuido a materializar aquel oasis reformista que había posibilitado el surgimiento de un movimiento feminista español, tuvieron que retirarse de la escena pública. Cuando termina la Guerra Civil en España, el movimiento feminista prácticamente es desarticulado. Todas sus máximas representantes se tienen que marchar al exilio, las que hemos nombrado antes, Margarita Nelken, Victoria Kent, Clara Campoamor, todas se tienen que ir fuera. Y era lógico, dentro de lo que era la ideología franquista, que consideraba el movimiento feminista como una especie de algo satánico, incluso antinatural. Ellos consideraban que la sumisión de la mujer al hombre era algo creado por Dios y por lo tanto a eso no había ningún tipo de discusión. A pesar de que el régimen franquista vetó de manera explícita la presencia de mujeres en algunos trabajos y volvió a presentar un ideal de mujer ceñido a su rol de esposa y madre, la presencia femenina en los centros de educación superior siguió en aumento durante las primeras décadas del régimen. Bien es cierto que en la mayoría de los aspectos de la vida política y social se volvió atrás y la mujer quedó de nuevo sujeta al yugo de la familia patriarcal. El logro de este feminismo, entre comillas, pues no va a ser muy grande, primero porque nos vamos a encontrar que gran parte de lo que es la legislación franquista se va a mantener, que es discriminatoria contra la mujer, el caso del adulterio, el caso de que la mujer tuviera que pedir permiso al marido para abrir un negocio, para hacer una compra, etc. Y por otra parte, el mensaje de estas feministas va a llegar a un número muy reducido de personas. Por lo tanto, vamos a decir que la vuelta al feminismo de la Segunda República, con sus matizaciones, no se va a producir hasta llegar a la democracia a España. En otros países, el movimiento feminista, el proceso de emancipación femenina, ha sido un continuo histórico desarrollado sin solución de continuidad desde mediados del siglo XIX hasta hoy. En España hubiera ocurrido esto, hubiéramos tenido un movimiento que empezó algo más tarde que en otros países, pero que hubiera seguido desarrollándose de forma continua hasta hoy. Al estallar la guerra civil y la victoria corresponder al franquismo, ese proceso se interrumpió y las mujeres españolas hemos tenido que repensarnos y reiniciar el movimiento emancipatorio con 40 años de retraso de nuevo, ¿no? De forma que, si quieres, la historia de nuestro feminismo, de nuestra emancipación, es una historia interrumpida. Una historia que tuvo que esconderse y esperar otros vientos de cambio. Una historia entretejida entre silencios que no dejó de escribirse, pues con el tiempo el acceso de las mujeres a las universidades españolas, cada vez más masivo, permitió el desarrollo de lo que hoy llamamos estudios de género. Una perspectiva epistemológica tremendamente malentendida en sus comienzos, pero que terminó significando un revulsivo en la forma de hacer ciencia, en la forma de confeccionar y transmitir el conocimiento y en la forma de vivir en sociedad.